Viejitas, 2002. Doña Felisa duerme sentada con las piernas estiradas en la silla de la sala y el televisor prendido. Su nieto, Camilo, la mira impaciente. No puede creer que la doña se haya quedado dormida, estirando sus piernas sin que ellas toquen el suelo, rectas, con el talón flotando sobre el tapete. El niño no puede contenerse. Se arrodilla en el suelo, coloca el lado derecho de su cara contra el piso y desea con el alma y esa vocecita interior que le susurra medir la luz entre los talones de Felisa y la alfombra. Estira la mano con cuidado y mete el dedo índice dentro del espacio. Felisa intempestivamente gruñe entre dormida. Camilo se asusta y roza el talón de la abuela, que despierta en el instante y aterriza a sus pies de nuevo, atrapando el dedo del niño, que evita gritar, ya que el temor de haber sido descubierto supera la voz misma. Felisa suelta una carcajada de abuela indiscutible. El niño ala su dedo y lo retira para luego batirlo, evitando el dolor. Si ves, abue, te quedas dormida y no controlas las piernas. Felisa, espantada, toma la mano del niño y lo consiente. Mijo, debe ser la viejera que me tiene ya casito en el cielo. Adalgisa Romero, ¿dónde están mis cigarrillos que me los vive escondiendo? La abuela deja el cuchillo sobre la tabla y las cebollas. Con la calma en sus pantuflas, camina hasta la puerta de la cocina. Se detiene dudando salir. Retrocede coherentemente y empuña el cuchillo escondiéndolo tras su espalda mientras vuelve hasta la puerta. El viejo bufa, revolcando los papeles del comedor. Adalgisa se acerca mirándolo con odio. Vea, viejo cacreco, los tiene en el bolsillo de la camisa. El hombre los toma y saca enseguida un cigarro que invade la tenue luz del comedor con el humo que hace toser a su esposa. Ella saca el cuchillo y lo cambia de mano. Me voy a seguir con sus cebollas. Y abra la ventana. Da media vuelta, volviendo a su lugar de origen. 35 años y sigue sin ocurrírsele abrir la bendita ventana. Felisa está en la tienda que lleva su nombre y que se ubica estratégicamente en el garaje de la casa. El teléfono suena dentro de la vivienda. La abuela se despide de don Donaciano, que lleva una bolsa de leche y media de aguardiente. Felisa tiene una sonrisa en su rostro. Sabe que la hora se aproxima, si no la es ya. La abuela cierra los ojos y levanta sus puños vibrantes de emoción. ¡Mamá, es para usted! Felisa baja sus manos palmoteando el mostrador. Corre hasta el teléfono mientras la hija hace el relevo necesario en la tienda. Pasan los segundos. De repente sale la abuela con el chal puesto y frotándose las manos, previendo el frío que la espera afuera. Mija, voy para misa. En hora y media regreso. ¿Necesita algo de afuera? La hija da su negativa dándole los mejores deseos a su mamita. Debería acompañarme a ver si mi Diosito le arregla la situación a su marido. La hija repudia como siempre, repitiendo que ya rezó demasiado y nada. Felisa sale. El viejo descansa en su poltrona de la sala. En la mesa, junto a él, hay una botella de ron, cuya mitad de contenido está en el interior de su acompañante. Adalgisa sale de la habitación con su chal puesto y la bolsa de lanas de gancho. El viejo la mira entre borracho. ¿Para dónde va ahora? Usted ya sabe que los jueves tengo que ir al centro comunitario a dictar la clase de costura. ¿Y dónde está la plata que se gana en eso? ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me pagan? ¿O es que nunca ha ido a un centro comunitario? Y yo como para qué quisiera aprender pendejadas si la tengo a usted. Adalgisa suspira de desconsuelo. Ahí le quedan las cebollas. El viejo desde niño ha comido cebollas en las noches. Luego se le volvieron un rutinario atardecer que su esposa ha tenido que soportarle con el aliento, si no alcohólico, porque comenzó temprano, alcohólico encebollado. La vieja llega hasta la puerta, sale y milímetros antes de cerrarla se dirige al viejo. Viejo, lo amo. El anciano entre borracho le responde con un eructo.
Ya solo en la sala se da una cachetada, recarga su cara en sus manos y llora arrepentido del maltrato que le ha dado a su mujer por 20 años que ni siquiera recuerda, y su borrachera se convierte de repente en un patético llanto inconsolable. En la calle, Felisa recorre su andén a paso cansado, mirando puntos ciegos que le divierten. Lleva el librito de los salmos en la siniestra y su camándula en la otra. Sus labios se ven hablando en voz baja. Debe repetir el rosario como todas, incansablemente. Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en el medio de un no y un sí, pero todo lo que entra ha de salir. Levanta la mano y su rostro se convierte en un idilio de alegría, porque viene cruzando la calle hacia ella alguien conocido. Te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de ti vacunada, a prueba de patadas. Que el cielo y tu madre cuiden de ti. Será mejor así. Adalgisa llega hasta Felisa, que sigue cantando en voz baja. Se abrazan felices, como si no se vieran desde hace mucho tiempo, y sin darse cuenta están sobre el andén tomadas de las manos. Ya me voy, hoy, ya me fui. Sus rostros emocionados anuncian un reencuentro esperado y pospuesto infinitas veces hasta que el destino, encargado de dictarle sentencia, las puso frente a frente. Felicita, qué milagro en verte. Felisa la mira sonriente, de arriba abajo. Sí, hace bastante que no nos vemos. ¿Para dónde vas, Adalgisa? Vuelven a la marcha juntas, porque el centro comunitario está junto a la iglesia. Lentamente, a paso aburrido, sosteniéndose la una a la otra, van pendientes de todo el mundo a su alrededor. Adalgisa levanta la mano izquierda que le queda libre y le señala a una muchachita que viene hacia ellas. ¿Te acuerdas de la hija de Francisco Casas? Claro, ¿cómo no me voy a acordar si era tan inteligente la niña? Pero véala, tanta inteligencia solo le sirvió para embarazarse en cuarto bachillerato. Felisa reprueba la conducta de la niña que está a punto de pasar junto a las viejas. La niña lleva un saco largo y overol que esconde a la criatura. Niña, un hijo no se debe ocultar. Vaya con orgullo. La muchachita queda atónita, pero evita detenerse como si no hubiese sido con ella. ¿Y cómo va todo con tu hija? ¿El yerno ya consiguió trabajo? Felisa arruga su rostro tratando de sosegarse por dentro. ¿Qué va? Ahí siguen colgados de la teta. Ella cree que por ayudarme con la tienda mientras voy a misa está colaborando mucho. ¿Cómo así? O sea que Aurorita no ha querido buscar trabajo todavía. Yo pensé que era una berrieta pendeja. Pero como claro, el marido la acostumbró a no trabajar, entonces se cree con el derecho de no hacer nada. Un motor de carro grande las interrumpe. Pasa junto a ellas un Jeep Cherokee con vidrios totalmente negros. Mira, Adalgisa, ahí va el hijo de los Ramírez, el que se la pasa viajando. El tono venenoso hace efecto en Adalgisa. Debe andar en algo torcido. Seguro que trafica algo para algún lado, pero yo no sé, no estoy segura. Pues yo pienso igual. Además, es todavía un niño. Yo no creo que haya conseguido tanto tan rápido y por el derecho. No, es imposible siquiera pensarlo. Hacia ellas viene el yerno de Felisa, con el periódico bajo el brazo, el saco de gancho y la cabeza caída. ¿Qué hubo, mijo? Por su cara veo que hoy tampoco fue el día de conseguir trabajo. Nada, doña Felisa. Duré estudiando 8 años de mi vida. Usted me vio. Y no recibo más que oferticas de asistente ejecutivo, lo que quiere decir encuestador. Hace una pausa y su rostro se llena de ira. Que todo se vaya al diablo. Adalgisa, horrorizada, toma al joven de un hombro. Pero no se desespere, muchacho. Vea que no está solo como muchos. El joven baja la cabeza y sonriendo postizamente se aleja callado. Las abuelas se miran. El niño
quiere que le den la gerencia del Banco de la República, si no, no trabaja. Medio vago el niño entonces. Tú lo has dicho, querida. Reanudan su marcha, viendo a una cuadra la iglesia del barrio que ya llega en sus pasos. ¿En qué íbamos, Adalgisa? Hacen una pausa hasta de piernas y las dos hacen caras de estar tratando de acordarse. Felisa se rasca la barbilla, mientras Adalgisa se rasca la cabeza y frunce el ceño. Ah, ya sé, de mi hija. Si fuera por ella se queda en la cama todo el día, pero como está en mi casa medio hace el almuerzo, y por cierto que no aprendió mucho que digamos de cocinar. ¿Y su marido cómo anda? El viejo cacreco ese sigue igual de altanero que siempre. Lo que me duele es que mis nietos están todos fuera de la ciudad, y como los hijos trabajan tanto nunca tienen tiempo de venir sino hasta Navidad. Entonces, ¿no los van a volver a mandar solos como antes? No, desde que mi marido borracho hizo llorar a los niños cuando vieron cómo me pegaba el degenerado. ¿Y por qué no se separa? ¿Y para dónde me voy a ir si la altura me mata en la capital? Mientras estemos cerca, eso me basta para aguantar. Pero, ¿sabes? Más de una vez he tenido ganas de acuchillar al espanto ese. Ni en broma vas a terminar en la cárcel por ese engendro. Sí, pensar eso es lo que siempre me detiene. Ay, mi Adalgisa, cuánto tenemos que sufrir las viejitas para poder estar tranquilas en lo poco que nos sobra de vida. Yo sé, mi Felisa, yo sé. Vuelven al silencio y al paso cansado de más de un siglo y 4 lustros encima de las dos, la iglesia y el centro comunitario uno al lado del otro. Las abuelas se acercan más y más. Otras ancianas van también repartidas a ambos lugares. Unas llevan Biblias y otras bolsos. Unas toman las gradas de la iglesia y otras llevan sus pasos a la pequeña puerta del centro. Felisa y Adalgisa siguen tomadas de la mano, haciéndose contrapeso y compañía. Pero sus cortos pasos no se detienen en el lugar supuesto. Calladas, mudas, algo asustadas, siguen derecho y toman una callecita que prosigue. Felisa hace una pausa y con cuidado se agacha un poco para subirse una media que se le ha escurrido. Con una mano se acerca a su tobillo y con la otra acoge la ayuda de su compañera. Me gusta así. ¿De qué hablas? De poder tener de alguna manera al puerco destino entre mis manos. Termina de arreglar su media y al erguirse continúa la marcha. 2 calles más adelante un taxi se detiene junto a ellas. 2 ancianas le dejan sus billeticos extra de propina al muchacho que las acaba de registrar. Hoy les toca la habitación 401. Bienvenidas de nuevo. Y Felisa, ayudada por la mano de Adalgisa, prosigue por el corredor del motel.